Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase de hoy. Como dijimos, es notable el incremento de los gases de efecto invernadero, que están produciendo el calentamiento global de nuestro planeta y donde el consumo de los combustibles fósiles es uno de los principales responsables de la emisión de dióxido de carbono. Frente a esta problemática, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha establecido una serie de medidas que deberían tomarse de forma urgente para su mitigación. Una de ellas es recortar las emisiones producidas por la extracción y conversión de combustibles fósiles. Otra es cambiar a combustibles bajo de carbono, por ejemplo, de carbón a gas. Otra es mejorar la eficiencia energética en la transmisión y distribución de la energía, reducir la demanda final por energía e incrementar el uso de tecnologías de energías renovables. En estas dos últimas medidas nos encontramos los arquitectos con posibilidades de actuar y de implementar en nuestros proyectos y obras. En esta materia nos vamos a detener en la manera en que a partir de un adecuado diseño del envolvente del edificio lograremos reducir la demanda de energía para el acondicionamiento de los mismos. Dijimos entonces que el envolvente debe actuar como un filtro que aproveche los aspectos positivos del clima y nos proteja de los negativos, de modo de alcanzar espacios interiores que sean confortables. Para ello, desde la forma del edificio, ubicación de los locales, características de las aberturas, protecciones, los materiales que tengamos y que elijamos para materializar la envolvente, hasta los colores superficiales de la misma, tienen que responder a este objetivo. Si analizamos el consumo de energía en un edificio, en este caso de una vivienda, vamos a observar que la mayor cantidad de energía se gasta en la calefacción y refrigeración de la misma. Prácticamente el 40% de la energía que se consume en una vivienda se utiliza ya sea para calentarla en el invierno o para enfriarla en el verano. O sea que si nosotros planteamos un diseño que no tenga en consideración la adecuación del clima y por lo tanto que no contemple un acondicionamiento natural, obviamente vamos a requerir en mayor medida de sistemas artificiales para brindar condiciones de confort y cada vez este valor se va a ir incrementando. Si analizamos la llamada pirámide de la eficiencia energética, vamos a observar que en la base de la misma se encuentra reducir la demanda energética a partir de un diseño ambientalmente consciente del envolvente. En realidad es lo básico y es lo elemental a aplicar. O sea, que desde el inicio del proceso de diseño resulta necesario tener en cuenta pautas básicas de adecuación climática, tales como protegerse del sol y de la entrada de calor en el verano, como en este caso, o permitir el ingreso de sol para calefaccionar los espacios interiores en invierno, o aprovechar los vientos refrescantes en el verano y protegernos de los vientos fríos en el invierno, o plantear una envolvente aislada que reduzca el intercambio de calor en el periodo frío o en el periodo cálido. Bueno, como estas varias pautas serán las que nos van a condicionar el diseño, siempre tendiente a lograr un adecuado comportamiento energético final del edificio. Entonces, como veremos, esas pautas que son básicas y que tienen que ser definidas desde el inicio del proceso de diseño son las más importantes dentro de la pirámide de eficiencia energética. Bueno, posteriormente las otras medidas a tomar será usar equipos con alta eficiencia energética, tanto para el enfriamiento, para la calefacción, electrodomésticos, etcétera, como los artefactos de iluminación. Y finalmente estará como estrategia incorporar aquellos sistemas que utilicen energías renovables, ya sea para proveer de energía eléctrica o para calentar el agua para el consumo. A modo de ejemplo ilustrativo, cómo es desde el inicio del proceso de diseño, desde un diseño ambientalmente consciente, vamos a lograr reducir la demanda energética, quería mostrarles este trabajo que realizamos en nuestro centro de estudio,
que fue a pedido del Instituto de la Vivienda y en donde evaluamos los requerimientos energéticos de las viviendas sociales del Instituto del IPB. Este es un prototipo del Instituto de la Vivienda que ha sido repetido en numerosos barrios de nuestra provincia. Es un prototipo bastante sencillo y compacto, donde observamos que tiene 2 dormitorios, un estar, una cocina comedor y un baño. Es una planta que está abierta en 3 de sus lados, que en otra de las paredes está apareada a una vivienda vecina, y que se ubican en distintas posiciones y en distintas orientaciones de acuerdo a su ubicación en el lote, a qué características tenga el lote. La envolvente, el techo y los muros están resueltos, techo de chapa con cerrojazos suspendidos y una aislación térmica y un muro doble con ambas caras revocadas. Son tanto la cubierta como el techo tienen un comportamiento frente al paso del calor que está dentro de los valores que la norma establece como básicamente bien. Nosotros vamos a ver en esta materia cómo calcular ese intercambio de calor y cómo poder definir cuándo se mejora o no una determinada solución constructiva. En este caso nosotros dijimos, bueno, ¿qué es lo primero que se podría plantear? Lo más básico y elemental sería, bueno, hacer una envolvente más aislada, o sea, plantear muros y techo con mayor resistencia al paso del calor. Entonces, en ese caso, planteamos una mayor aislación térmica en el techo e incorporamos elementos que incrementaron la resistencia al paso del calor, o sea, generaron una envolvente más aislada. Entonces, medimos la cantidad de energía que se necesitaría al año para enfriar y calefaccionar el prototipo original, que dio un valor de 4.570 kWh anual, y después dijimos, bueno, ¿y qué cantidad de energía consumiría esta vivienda si le mejoramos los techos y el muro? Su materialidad está mejorada y vemos que hay una notable reducción en el consumo anual de energía. De 4.500 bajó a prácticamente 3.000, podemos decir que hubo una reducción del 34% del consumo de las necesidades energéticas en el caso de haber modificado solamente la materialidad de techo y muro. Otra planteo que dijimos es, bueno, ¿por qué no modificamos el diseño? Decimos que en realidad el diseño tiene que ser integral y se lo tiene que plantear desde el inicio. Entonces planteamos una vivienda abierta hacia el norte, en donde los principales locales, los 2 dormitorios y el estar, se orientan hacia el norte, de manera tal de aprovechar el ingreso del sol en el invierno. Se plantea un alero de manera tal de impedir el ingreso del sol en el verano. Se plantea aberturas hacia el norte y hacia el sur para permitir aprovechar la circulación del aire en el verano, y se plantea un prototipo que, ya sea que el acceso esté por el norte o que el acceso esté por el sur, siempre la vivienda va a mantener los dormitorios, el estar orientado hacia la orientación más importante. O sea, sería un prototipo que no iría rotándose. Lo único que se daría sería los accesos pasarían a estar en diferentes puntos. Bueno, entonces lo que hicimos, donde se ve la notable diferencia, en este caso tenemos los dormitorios a cualquier orientación, no tienen claramente una orientación definida, etc. Entonces dijimos, bueno, la carga térmica anual para la situación original era 4.570 vatios. Si nosotros mejoramos la envolvente, lo bajamos a 3.000, y si nosotros mejoramos el diseño, lo bajamos a 1.100. Estamos hablando de una reducción del 76%.
menos de la cuarta parte de energía vamos a requerir para enfriar y calefaccionar esta vivienda en comparación con el prototipo original. Si a estos requerimientos de energía nosotros decimos, bueno, lo traduzcamos a emisión de dióxido de carbono, dijimos que cuanto más energía consume, más emisiones de gases de efecto de invernadero voy a producir. Entonces, para la situación original, con un consumo anual de 4.572 kilowatt-hora, significaría una emisión de dióxido de carbono de la vivienda original de 2.300 kilogramos. Con la vivienda mejorada, con tanto el planteo de la envolvente como el diseño mejorado, que bajamos el consumo anual a 1.113, vamos a bajar la emisión de dióxido de carbono de 2.300 a 550 kilogramos. Nuevamente se lo baja a menos de la cuarta parte. Y estamos hablando en ese caso de una sola vivienda. Dijimos que esa reducción del 76%, que en una sola vivienda, si bien es un valor considerable, si nosotros lo traducimos a un barrio completo, por ejemplo, de 500 viviendas, va a pasar de 1.150.000 kilogramos de dióxido de carbono a emitir ese barrio al año 275.000 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, esto es a modo de ejemplo para que se entienda de qué manera las decisiones de diseño del arquitecto, que fueron de la ubicación local, la forma, la ubicación de las protecciones, los colores, la envolvente, etcétera, llevaron a disminuir notablemente las necesidades energéticas para su acondicionamiento térmico y por lo tanto la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Como vemos, el rol del arquitecto en sus decisiones de diseño son fundamentales en el comportamiento energético final del mismo. Bueno, veamos ahora, ya esto es el qué, vamos a aprender el por qué, vamos a ver el porqué de nuestra materia o el para qué de nuestra materia, que está bueno que siempre se lo planteen. Se planteen por qué estoy estudiando esta ecuación, por qué estoy viendo esta planilla, para qué me importa estudiar este tema. Y si no la encuentran la respuesta, nos planteen a nosotros. Vamos a tener encuentros virtuales donde vamos a poder conversar, ya sea por Zoom, por Meet, y en donde vamos a poder plantear, y son ustedes los que tienen que permanentemente cuestionarse el para qué, porque si no entienden el para qué o el por qué estudian esta materia, no le van a encontrar sentido a la misma. Bueno, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer tema que vamos a ver en esta materia? El primer tema será el de la caracterización del clima. Obviamente, si tenemos que diseñar de acuerdo a un clima, tenemos que saber cómo podemos conocer el clima. ¿Cuáles son los principales elementos del clima que van a influir en el diseño arquitectónico? La idea es que ustedes después puedan manejar una metodología que puedan aplicar para cualquier tipo de clima. O sea, no solo saber cómo voy a diseñar para Tucumán, sino cómo puedo diseñar para cualquier lugar del mundo a partir de los datos climáticos. Y entonces vamos a aprender a analizar, primero a entender cuáles son los elementos del clima que influyen en el diseño, y después para aprender a reconocerlos, a leerlos, a entenderlos, y a partir de ello a definir y caracterizar el clima de una determinada región. El siguiente tema será el poder determinar estrategias de diseño de bioclimático a partir de relacionar los datos del clima. Relacionando los datos de temperatura y de humedad de un clima, yo puedo determinar cuáles son las estrategias básicas a aplicar para la situación de invierno y para la situación de verano desde el punto de vista de diseño, y esas estrategias después se van a derivar en pautas. Si mi estrategia básica va a ser para la situación de verano ventilar el edificio, bueno, voy a definir pautas cómo tiene que ser el edificio para lograr esa ventilación, por ejemplo. Este será el segundo tema. El tercer tema que vamos a ver es el del acondicionamiento térmico. Vamos a tratar de conocer cómo es el comportamiento térmico
de la envolvente, o sea, cómo se comporta un muro o un techo frente al paso del calor, frente a la ganancia de calor en el verano entra calor a través de la envolvente hacia los espacios interiores y los calienta, y eso no es conveniente, o en el invierno pierde calor y estos locales interiores se enfrían. Entonces nosotros en este tema vamos a aprender a entender cómo se produce ese intercambio de calor, a cuantificar, a medir qué cantidad de calor pasa, que es lo que yo mostré recién, que en función de la cantidad de calor que entra yo lo voy a tener que sacar si yo quiero enfriar en el verano un espacio interior. Y a partir de una serie de ecuaciones y cálculos voy a poder luego trasladar para determinar pautas de diseño que me van a garantizar un adecuado intercambio de calor. Y estas pautas, que son las que básicas que hemos aplicado recién en el ejemplo, cómo tiene que ser la forma del edificio, cómo tienen que estar ubicados los locales, qué tipo de protecciones solares voy a establecer, qué tipo de solución constructiva es más adecuada, o un muro macizo, de ladrillo macizo, de ladrillo hueco, etcétera, etcétera. Y así poder reconocer el comportamiento y poder elegir cuáles son los más adecuados. El tema que le sigue es el de la helioenergética. La idea es que lleguemos a entender cómo incide el sol sobre un edificio y de qué manera nosotros esa incidencia para la situación de invierno la voy a aprovechar a esa incidencia solar para calefaccionar los espacios interiores, o voy a protegerme para la situación de verano. Entonces vamos a manejar métodos gráficos para poder diseñar en forma ajustada cómo tienen que ser las protecciones solares, las galerías, los aleros, los toldos, de manera tal de lograr que el sol entre y de garantizar que el sol va a entrar en el invierno y que vamos a estar protegidos del sol en el verano. Luego vamos a estudiar la iluminación natural. Nosotros tenemos que garantizar que los espacios interiores tengan la suficiente iluminación natural durante el día, de manera tal no necesitar recurrir a la iluminación artificial. Entonces vamos a conocer una metodología para determinar qué cantidad de iluminación natural tenemos en el interior, y a partir de ahí poder saber qué podemos hacer para mejorar las condiciones de iluminación, tanto desde el punto de vista de la cantidad de luz como desde el punto de vista de la calidad de la iluminación en los espacios interiores. También veremos el tema de la ventilación natural. Tendremos como un objetivo básico conocer cómo se comporta el viento en una determinada localidad, cómo se comporta en el interior de los edificios, y a partir de ahí determinar pautas para aprovechar o protegernos del viento. Y en función de eso, el último tema que vamos a desarrollar vamos a hacer un ejercicio a partir del cual vamos a hacer un análisis crítico de un proyecto de arquitectura que ustedes hayan hecho en taller, ya sea en el primer cuatrimestre de este año o el año pasado. Considerando, entonces vamos a analizar ese proyecto, cada uno de ustedes va a analizar su propio proyecto y van a ver de qué manera han considerado la adecuación del edificio a las condicionantes del clima, y en el caso de que haya algunas cuestiones que no estén bien resueltas, van a proponer, desde el punto de vista de la adecuación climática, van a realizar propuestas o pautas de qué se podría hacer para mejorar ese comportamiento. Entonces, básicamente, esto es lo que vamos a ver a lo largo de la materia. Cada clase va a tener un tema y vamos a ir viendo cómo vamos a trabajar. En relación a las clases, los días jueves se va a subir la clase, se hace el jueves a la tarde, de manera tal de que ustedes la puedan leer, y las vamos a subir al Facebook. Vamos a tener un grupo cerrado de Facebook. Ustedes tienen que, una vez que hayan conformado las comisiones, ¿sí?, tendrán que solicitar ser aceptados en el grupo cerrado de Facebook. Entonces ahí todos los jueves ustedes van a poder encontrar la clase correspondiente a esta semana. Y ahí también va a estar, esa clase va a estar en forma permanente mientras ustedes la necesiten para realizar los trabajos prácticos.
El día viernes va a haber, entonces eso es asincrónico, ustedes lo pueden ver en el Facebook cuando puedan, cuando quieran. Lo ideal es que lo vean antes del viernes, porque el viernes va a haber una reunión, cada uno de ustedes va a tener una reunión, ya sea vía Zoom o Meet, con su docente de la comisión. Entonces ahí se va a explicar el trabajo práctico que van a desarrollar, que va a estar relacionado obviamente con la clase que se dictó. Y en la clase se va a explicar ese trabajo práctico. Se lo va a explicar cómo lo van a hacer, qué significa, de dónde se obtienen los valores, toda la metodología. Se le va a explicar en esa clase que va a estar colgada desde el día anterior. Entonces, en las comisiones ustedes se van a reunir, van a hacer las consultas, van a pedir explicaciones. Los docentes les van a clarificar todos los conceptos que a ustedes les pueda haber quedado dudoso de la clase que han visto el día anterior. También los días viernes van a ser las entregas parciales de los trabajos prácticos. Todos los viernes van a entregar una parte del trabajo práctico, en realidad 3 trabajos prácticos, entonces van a ir entregándolos por parte y van a tener entregas finales y definitivas de los mismos. Entonces la forma de trabajo son 3 trabajos prácticos individuales, que cada uno de ellos los van a desarrollar en 2 o 3 semanas, pero cada semana se entrega una parte de ese trabajo práctico. Las consignas de los trabajos prácticos van a estar disponibles en el aula virtual y los trabajos prácticos se entregan, van a tener la posibilidad durante toda esa semana de desarrollarlo y entregarlo el viernes siguiente. Va a haber una clase de consulta entre un viernes y el otro y un encuentro con sus docentes que, aparte de haberles explicado el viernes correspondiente acerca del práctico, también podrá reunirse con ustedes para hacerles explicaciones que les haya quedado pendiente. La regularidad la van a obtener con el 100% de los trabajos prácticos presentados y aprobados. O sea, van a tener que aprobarlos a todos. ¿Y de qué manera nos vamos a comunicar? Por el aula virtual, por el Face, y a su vez va a haber mails, por correo electrónico se van a comunicar con sus docentes, los trabajos prácticos le van a mandar por correo electrónico a sus docentes, y después va a haber foros de discusión entre toda la comisión y el docente a cargo, y también va a haber reuniones semanales por Meet y por Zoom. La idea es que nos veamos, la idea es que ustedes tomen un rol bastante activo, que, como les dije anteriormente, se cuestionen, nos cuestionen y nos digan: no entendí, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué lo tengo que estudiar? ¿Cómo lo voy a aplicar en mi proceso de diseño? ¿De qué manera voy a mejorar la eficiencia energética de un edificio a partir de entender esta ecuación o esta planilla de cálculo? ¿Sí? Ahora, la bibliografía. En la bibliografía nosotros tenemos varios libros que hemos desarrollado respecto a esta temática. Lamentablemente en este momento no está la biblioteca habilitada, pero sí el libro base, ¿sí? Que es de pautas y estrategias por una arquitectura bioclimática, está en internet, en el sitio de la Academia Edu. Ustedes van a poder acceder y bajar algunos capítulos que les recomendamos que lo lean a medida que vamos viendo los distintos temas, para poder entender mejor los temas, para poder desarrollar mejor los trabajos prácticos. También los trabajos prácticos van a estar acompañados de una guía de trabajos prácticos que los va a ayudar a desarrollarlos a los prácticos. Y también en el aula virtual vamos a, aparte de las clases correspondientes, vamos a subir y vamos a recomendar material de apoyo y de lectura para que ustedes puedan, en el trayecto de este cuatrimestre, entender cada uno o acceder a cada uno de los temas en forma lo más completa posible, ¿sí? En realidad nosotros los vamos a guiar en el proceso de aprendizaje de un tema que es un tema muy interesante y de suma aplicación en el ejercicio, tanto en el ejercicio proyectual como estudiantes, como en el ejercicio profesional una vez que estén recibidos.
Nada más por esta clase y bueno, ya nos encontraremos en la próxima semana. Muchas gracias.